Hola, hola, mis soñadores empedernidos, qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Soy y estoy absolutamente emocionado de compartir con ustedes un viaje cinematográfico que les va a robar el aliento, el corazón y quizá alguna que otra lágrima. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del romance turco, ese que nos envuelve con paisajes de ensueño, melodías que acarician el alma y, por supuesto, historias de amor que nos hacen creer, una y otra vez, en la magia del destino. Si eres de los que suspiran con cada mirada, de los que creen en los amores imposibles y los finales felices, has llegado al lugar correcto. Prepárense para conocer películas que no solo les entretendrán, sino que les harán sentir, vibrar y soñar despiertos. Les prometo que después de ver este vídeo, van a querer maratonear series turcas como si no hubiera un mañana. Así que, relájense, pónganse cómodos, y antes de que se me olvide, no se vayan sin suscribirse al canal. Les aseguro que no se van a arrepentir, porque aquí, siempre tendremos una nueva historia que compartir con ustedes. Y ahora sí, que comience la magia. Vamos a adentrarnos en este universo de pasiones turcas con una joya llamada Sadece Sen, que en español significa solo tú. Esta película, protagonizada por el talentosísimo Ibrahim Çelikkol y la encantadora Belçin Bilgin, es una montaña rusa de emociones. Nos presenta a Ali, un exboxeador atormentado por su pasado, y a Azal, una joven ciega que irradia luz y optimismo. La conexión entre ellos es instantánea, una química que traspasa la pantalla y que nos hace creer en el amor a primera vista, o quizás, al primer toque. La historia está cargada de drama, pero también de momentos dulces y conmovedores. Veremos a Ali luchar contra sus demonios internos mientras trata de proteger a Azal, y a Azal enseñándole a Ali el valor de la vida y la belleza que se esconde más allá de lo visible. Los paisajes de Estambul, la música melancólica y la actuación magistral de los protagonistas hacen de esta película una experiencia inolvidable, una de esas que se quedan grabadas en el corazón. Les advierto, preparen los pañuelos, porque las lágrimas están casi garantizadas. Ahora, si les apetece algo con un toque más contemporáneo y con una trama que nos muestra los desafíos de un amor a distancia, les recomiendo Aşk Tesadüfleri Sever, o El amor a malas coincidencias en español. Esta película es una oda a esas casualidades que parecen escritas por el destino. Nos narra la historia de Deniz y Özgür, dos personas que se cruzan en diferentes momentos de sus vidas, sin saber que el destino tiene preparado algo muy especial para ellos. La historia comienza en la infancia, donde sus caminos se entrelazan por primera vez, y luego, a lo largo de los años, vemos cómo el destino los vuelve a juntar, una y otra vez. Esta película nos muestra cómo el amor puede superar las barreras del tiempo y la distancia, cómo los pequeños momentos y las casualidades pueden cambiar el curso de nuestras vidas. La banda sonora es simplemente maravillosa, y la química entre los protagonistas, Mehmet Günsur y Belçin Bilgin, es palpable en cada escena. Una película perfecta para los románticos empedernidos, y para los que creen que el amor verdadero puede estar esperando a la vuelta de la esquina. Cambiando un poco de tercio, pero sin perder el hilo del romance, les quiero hablar de Mucize, o Milagro en español. Esta película, dirigida y protagonizada por Mahsun Kırmızıgül, nos traslada a un pequeño pueblo de Turquía en los años 60, donde conocemos a Aziz, un maestro recién llegado que tiene una gran misión, educar a los niños del pueblo. Pero en este pequeño rincón del mundo, Aziz también encontrará el amor en la figura de Mjin, una joven con discapacidad intelectual. La historia de amor entre Aziz y Mjin es conmovedora y nos enseña que el amor no conoce de barreras ni de limitaciones. Es una película que nos habla de la bondad, la empatía y la importancia de luchar por lo que uno cree. Además, es una ventana a la cultura turca, a sus tradiciones y a su gente. Si buscan una película que les toque el alma, que les haga reflexionar y que les recuerde el poder transformador del amor, Mucize es una excelente opción. Les aseguro que no quedarán indiferentes. Continuamos con esta aventura por el cine turco y nos encontramos con İş Adam, o Hombre Solitario en español. Esta película, protagonizada por Cemal Ünal y Melis Birkan, nos presenta a Alper, un chef exitoso que vive una vida solitaria y aparentemente perfecta. Sin embargo, su mundo da un vuelco cuando conoce a Ada, una diseñadora de modas con un espíritu libre y una personalidad arrolladora. La conexión entre ellos es instantánea, pero el miedo al compromiso y la dificultad para abrirse a los demás pondrán a prueba su amor. Esta película es un retrato sincero y realista de las relaciones modernas, de las dificultades para entregarse al amor y de la importancia de ser valiente para dejar entrar a otra persona en nuestra vida.
La banda sonora es una delicia y las actuaciones son impecables, logrando transmitir la vulnerabilidad y la complejidad de los personajes. Es una película que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a preguntarnos si estamos dispuestos a luchar por el amor verdadero. Ahora, subamos un poco la intensidad con Venim d'un llamp, o Mi mundo en español. Esta película es un remake de la película India Black, y cuenta la historia de Ella, una niña sorda y ciega que es descubierta por Mahir, un profesor que decide dedicar su vida a enseñarle a comunicarse con el mundo. La relación entre Ella y Mahir es intensa y conmovedora, una historia de amor que trasciende lo romántico y que se centra en el poder de la paciencia, la dedicación y el amor incondicional. La película es una auténtica lección de vida, nos muestra cómo las limitaciones no son un obstáculo para alcanzar la felicidad y cómo el amor puede transformar vidas. La actuación de Beren Saat como Ella es sencillamente magistral, y Gur Yucel como Mahir logra transmitir la dedicación y el amor que siente por su alumna. Una película que les tocará el corazón y les hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y la inclusión. Y como sé que les encanta el drama y los amores prohibidos, no podía dejar de mencionar QCYLDZLK Ask, o Estrella del Norte, Primer amor en español. Esta serie, que también tiene una adaptación a película, nos cuenta la historia de QCYLDZ, dos jóvenes que se aman desde la infancia, pero que las circunstancias de la vida los separan. Años después, el destino los vuelve a unir, pero con una serie de obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su amor. Esta historia es un clásico ejemplo del romance turco, con una trama llena de intriga, pasión, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama. Los paisajes del Mar Negro, la música tradicional y la química entre los protagonistas, Ismail Demirci y Aslan Guner, hacen que esta serie sea una experiencia adictiva y emocionante. Si buscan una historia de amor épica, con personajes inolvidables y momentos que les harán suspirar, no pueden perderse esta joya turca. Siguiendo con los amores que desafían las reglas, tenemos Delia, una comedia romántica que nos presenta a Celia, una joven extrovertida y algo torpe que sueña con encontrar el amor verdadero. La película, protagonizada por Gup Sozai, quien también la escribió y dirigió, es una explosión de energía y humor que nos hace reír a carcajadas. Celia es un personaje entrañable, con sus defectos y virtudes, que nos demuestra que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. La película es una bocanada de aire fresco, con un humor inteligente y situaciones hilarantes que nos invitan a relajarnos y disfrutar de la vida. Además, nos muestra que el amor puede venir en diferentes formas y que no siempre tiene que ser perfecto para ser real. Si buscan una película que les haga reír y les recuerde la importancia de ser auténticos, Delia es una excelente opción. Y ahora, para aquellos que disfrutan de los romances históricos, les recomiendo Kurt Seyit Besura, una serie basada en una novela homónima que cuenta la historia de Kurt Seyit, un teniente del ejército ruso de origen turco, y Sura, una joven noble rusa. Su historia de amor se desarrolla en el contexto de la Revolución Rusa, lo que añade un toque de drama y peligro a la trama. La serie es una producción impresionante, con una ambientación de época impecable y una narrativa que nos atrapa desde el primer momento. La química entre los protagonistas, Kwan Tatltu y Farah Zeynep Abdullah, es innegable y nos hace suspirar con cada escena. Esta es una historia de amor épica, con personajes complejos y una trama que nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Si son amantes de las historias de época y los romances apasionados, no se pueden perder esta joya turca. Para aquellos que buscan una historia con un toque mágico y misterioso, les recomiendo Ezel, una serie que nos cuenta la historia de Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, siendo injustamente encarcelado. Años después, Ömer regresa con una nueva identidad, Ezel, y busca venganza contra aquellos que le hicieron daño. Sin embargo, en medio de su búsqueda de justicia, Ezel también se encuentra con un amor inesperado, una mujer que le hará cuestionar sus planes y sus sentimientos. Esta serie es una auténtica obra de arte, con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una narrativa que nos mantiene en vilo hasta el último capítulo. La actuación de Kenan Imirzaloglu como Ezel es simplemente brillante, y la banda sonora es una delicia para los oídos. Si buscan una serie que les haga pensar, sentir y emocionarse, Ezel es una excelente opción. Y no puedo hablar de romance turco sin mencionar al Kuğu, o Reina de Corazones en español. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a vivir con su tía y sus primos. Allí, Feride conoce a Kamran, su primo,
y entre ellos nace un amor prohibido que tendrá que superar muchos obstáculos. La historia es un clásico ejemplo del romance turco, con una trama llena de intriga, pasión, giros inesperados y, por supuesto, mucho drama. Los paisajes de Turquía, la música tradicional y la química entre los protagonistas, Fariye Evcen y Burak Özçivit, hacen que esta serie sea una experiencia inolvidable. Si son amantes de las historias de amor clásicas, no pueden perderse esta joya turca. Por último, pero no menos importante, les quiero recomendar una película que nos muestra el lado más dulce y conmovedor del amor, Benim Adım Farah, o Mi nombre es Farah en español. Esta historia nos cuenta la vida de Farah, una joven iraní que vive en Estambul como refugiada. Farah trabaja como limpiadora para mantener a su hijo enfermo, y en medio de su dura realidad, conoce a Tahir, un mafioso que se enamora de ella. Su relación es un torbellino de emociones, donde la vulnerabilidad, el peligro y el amor se entrelazan de manera magistral. La serie es una muestra de la diversidad y la riqueza cultural de Turquía, y nos presenta una historia de amor que trasciende las barreras sociales y culturales. La actuación de Demet Özdemir como Farah es simplemente maravillosa, y la química con Engin Akyürek es innegable. Si buscan una historia de amor que les toque el corazón y les haga reflexionar sobre la realidad de muchos, no se pueden perder esta joya turca. Bueno, mis queridos soñadores, hemos llegado al final de este viaje cinematográfico por el apasionante mundo del romance turco. Hemos recorrido historias de amor imposibles, amores que desafían las reglas, amores que nacen de la casualidad, amores que superan barreras, y amores que nos enseñan el verdadero significado de la vida. Hemos visto cómo el cine turco nos transporta a paisajes de ensueño, nos envuelve con melodías que acarician el alma y nos hace creer, una y otra vez, en la magia del destino. Hemos explorado películas y series que nos han hecho reír, llorar, suspirar y soñar despiertos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el romance turco. Les aseguro que cada una de estas historias tiene algo especial que ofrecer, y que les dejará una huella imborrable en el corazón. Quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura y por dedicar un poquito de su tiempo a este vídeo. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas películas y series turcas que los hagan suspirar y soñar como a mí. Y, por supuesto, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas películas los conmovió más? ¿Cuál los hizo creer más en el amor? ¿Tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estaré encantado de leerlos y de interactuar con ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el cine y el romance, así que no duden en dejar su huella. Antes de despedirme, quiero recordarles que la magia del cine está al alcance de un clic, así que no se pierdan la oportunidad de sumergirse en estas historias de amor que los harán vibrar de emoción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos amantes del romance y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre tendremos una nueva historia que compartir con ustedes, y que su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que los haga soñar. Así que, a darle like, a compartir y a suscribirse, que este viaje por el cine turco recién comienza. Los espero en mi próximo vídeo con un nuevo tema que los cautivará. Hasta la próxima, mis soñadores empedernidos, y que el amor los acompañe siempre.